Libro de Josué y el capítulo 14, leyendo todo el capítulo y también el capítulo 15. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se le dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. Y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar y en la desembocadura del Jordán, y sube ese límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hacia las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel. Y sube ese límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Y rodea ese límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Bala, que es Kiriat Jearim. Después gira ese límite desde Bala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jerim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea Sicrón, y pasa por el monte de Bala, y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesa, Aimán y Talmai, hijos de Anac.
De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz y hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Él respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Beleot, Azor Adata, Kiriot, Esron, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Betpelet, Azarzual, Beseba, Bisotia, Bala, Im, Esem, Iltolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Adetim, Gedera y Gediotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gededot, Betagón, Nama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Kela, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hacia el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas, hacia el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Las montañas: Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Hanum, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocteam, Sanoa, Caín, Gaba y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alul, Betsur, Gedor, Marat, Betanot y Iltecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriabal, que es Kiriat Jereim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto: Betarabá, Midín, Secaca, Nipsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar a Él que nos enseñe ese tiempo de la predicación. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, por cada parte, por cada capítulo, por cada versículo. Te pedimos que hoy nos enseñes la importancia de seguirte a ti con todo el corazón. Ayúdanos a entender tu palabra, que sea la predicación clara para todos. Ante todo, que tu Espíritu Santo obre en su poder divino para aplicarla a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay muchos hoy en día que dicen que siguen a Dios. Dicen que Él es su Dios, y ellos son sus discípulos. Ellos afirman ser cristianos. Tal vez aún van a la iglesia. Dicen que siguen a Dios. Desafortunadamente, en realidad hay pocos hoy en día que siguen a Dios. Y menos que siguen a Dios con todo el corazón, que le siguen a Dios completamente, fielmente, como deberíamos, como sus hijos. Ahora, Caleb es un ejemplo de un hombre así. Un hombre que siguió a Dios con todo su corazón. Le siguió plenamente, completamente, fielmente. Leemos eso de Caleb desde la primera vez que le conocemos en la Biblia, en Números 13 y 14. Recuerden conmigo la historia. Moisés mandó a Caleb junto con Josué y otros 10 espías, 12 en total, para reconocer la tierra de Canaán antes de que los israelitas iban a entrar. Fueron mandados a reconocer la tierra y regresar con un reporte. Lo hicieron. Y todos los 12 estaban de acuerdo que la tierra era muy buena.
Todos los 12 estaban de acuerdo que el pueblo de la tierra era fuerte, con ciudades grandes y fortificadas, que allí también habitaban los hijos de Anac, los gigantes. Todos estaban de acuerdo con la información, con lo que habían visto. Pero había una gran diferencia en su reacción. En contraste con los demás, Caleb y Josué regresaron diciendo que el pueblo debería entrar inmediatamente. Ellos reconocieron que no iba a ser fácil, pero que Dios estaba con su pueblo. Y como Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los demás 10 espías y después el resto de Israel tienen miedo y no querían entrar. Y por eso Dios dijo que los iba a castigar. Ellos iban a andar en el desierto por 40 años y todos los adultos iban a morir, a excepción de Josué y Caleb. Y Dios dijo en cuanto a Caleb en Números 14, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Una otra traducción dice que Dios dijo, en Caleb ha habido un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Esa realmente es la idea. Esa es una sola palabra en hebreo que se traduce, me ha seguido plenamente. Esto fue el testimonio de Dios en cuanto a Caleb desde el principio. Dios repitió lo mismo en Números 32. Aquí en nuestro texto lo vemos también 3 veces. Aquí en Josué 14, versículos 8, 9 y 14. Versículo 8. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Es la misma palabra, yo cumplí siguiendo, yo seguí a Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone y Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Es la misma palabra en el original repetida 3 veces. Y otra traducción que es más claro que dice que él siguió plenamente a Jehová. Él era fiel a Jehová. Esa es la idea. La palabra literalmente significa ser lleno. Esta palabra en hebreo. La idea es hacer algo de manera completa, plenamente. Es lo que Caleb hizo. Siguió a Dios completa, plena y fielmente. ¿O podemos decir? Caleb siguió a Dios con todo su corazón. Es lo que queremos también para nosotros. No queremos ser personas que simplemente afirman ser cristianos. Hay muchísimos de eso aquí en el mundo. No queremos ser personas que simplemente asisten a una iglesia. Eso no es suficiente. O lo que sea. Queremos tener un espíritu diferente. Y ser personas que siguen a Dios con todo el corazón. Porque no es simplemente aquí el ejemplo de Caleb. Es lo mismo que Dios mandó a Israel en Deuteronomio 6 y Cristo repitió en Mateo 23. Esas palabras tan famosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es seguir a Dios con todo sin retener nada. Significa ya no seguir nuestra propia voluntad o ideas, sino en fe seguir a Dios, pase lo que pase. El contexto en el cual encontramos la historia de Caleb es la división de la tierra entre las 9 tribus y media que estaban a este lado del Jordán, dentro de la tierra de Canaán. En ese capítulo ya leímos todo y vimos la porción de la tierra que pertenece a Judá. Y vimos que había muchísimo. Leemos muchísimas ciudades y lugares. ¿Por qué? Para mostrarnos que Judá iba a recibir una parte mayor. Porque Judá, en cierto sentido, era la tribu más importante. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá había recibido como promesa en Génesis 49 la promesa de un rey futuro. Profetizando a David, ante todo a Cristo. El Mesías iba a venir de esta tribu.
En medio de su herencia, de la tribu de Judá, leemos aquí de Caleb y lo que pasó con él. Entonces necesitamos hoy nosotros aprender esa historia, que el hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente con todo su corazón. Por supuesto, cuando yo hablo del hombre de Dios, me refiero a cualquier persona, hombre, mujer, adulto o joven. Tal vez no se debe tener que explicar eso, pero hoy en día creo que vale la pena ser muy claro. El hombre de Dios, el cristiano, cualquier persona, debe seguir a Dios fielmente con todo su corazón. Vamos a ver algunas características de la vida de Caleb aquí que nos enseñan lo que o cómo nosotros deberíamos vivir. Primero, vemos que un hombre que sigue a Dios con todo su corazón obedece a Dios aún ante la tentación a no ser fiel. Cuando leemos de Caleb aquí en versículo 6 del capítulo 14, él se está acercando a Josué para recordarle lo que había pasado hace 45 años. Otra vez veamos versículo 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí Caleb se refiere a la historia que nosotros ya revisamos, cuando había entrado a la tierra con Josué y los demás espías para reconocer la tierra. Ahora, Caleb había visto la misma tierra que los otros espías, pero regresó con un diferente reporte. Aquí dice que le traje noticias como lo sentía en su corazón. Eso significa que Caleb habló de manera honesta, que dijo lo que pensaba, que dijo lo que había visto. Habló con Moisés y dio su reporte con honestidad e integridad, sin importar el reporte de los demás espías. Porque seguro que Caleb tenía una idea de lo que los otros 10 espías iban a reportar. Sin duda sabía que iba a estar la minoría en vez de en la mayoría. Aún así, habló honestamente. Obedeció a Dios aún ante la tentación a no ser fiel, aún ante la tentación de conformarse con los demás. Y leemos en Números lo que pasó después. La multitud quería matarle a él y a Josué. Dice que la multitud habló de apedrearlos. Aquí también Caleb pudiera haber cambiado de opinión en el momento frente a su posible muerte. Bueno, espérame, dice, voy a cambiar lo que dije, no me maten. Pero no. Obedeció aún ante la tentación a no ser fiel. Pudiera haber sido su opinión la mayoría, especialmente cuando su propia vida estaba en riesgo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque siguió a Dios con todo su corazón. Porque era fiel a Dios, pasara lo que pasara. Como Dios dijo, él tenía un espíritu diferente. Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos así hoy en día. Personas con un diferente espíritu que la mayoría. Personas que siguen a Dios con todo su corazón, que son fieles, aún enfrentando ataques de personas que piensen diferentemente, aún enfrentando la posible ruptura de relaciones, o en la familia o entre amigos, aún enfrentando persecuciones, la muerte. Sin duda, muchas veces este tipo de actitud resulta en que estás solo, o con muy pocos. La mayoría está en contra de ti. La mayoría tiene otra perspectiva, pero tienes que estar firme. Hoy en día es muy fácil ceder a la opinión de la mayoría, como siempre ha sido muy fácil. Necesitamos ser personas que sigan a Dios con todo el corazón, completa y fielmente. En segundo lugar, vemos que un hombre que sigue a Dios con todo su corazón confía en las promesas de Dios. Cuando Caleb aquí se acerca a Josué, en versículo 6, le recuerda lo que Dios había dicho a Moisés hace años. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
En versículo 9 menciona lo que Moisés juró. En versículo 10 enfatiza, Jehová había hablado esas palabras a Moisés. Entonces, lo que está pidiendo Caleb de Josué en este momento no es nada nuevo. Está basado en lo que Dios le había prometido hace 45 años. Aún después de tanto tiempo, este hombre confió en las promesas de su Dios, porque le siguió con todo su corazón. Vemos específicamente que Caleb reconoce que el hecho que todavía está vivo es debido a la promesa de Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora, y aquí, hoy soy de edad de 85 años. Reconoce que también tiene fuerzas que vienen de Dios, en versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál es mi fuerza? Entonces, estás ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Entonces, Caleb estaba confiando en Dios, confiando en sus promesas. Su petición aquí está basada en las promesas de Dios, no sus propias fuerzas. Y debido a la fe que tenía Caleb, él no temió ni ante la batalla más difícil. Porque fíjense, en el versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Caleb dijo, dame este monte con confianza, con valor, porque allí estaban los anaseos. Fíjense muy bien, Caleb no dijo, dame este monte aunque están allí los anaseos. ¿Qué dijo? Dame este monte porque allí están los anaseos. Pues ¿quién piensa así? Dame este monte aunque, bueno, hay muchos enemigos y no sé si lo puedo hacer. Sino, dame este monte porque va a ser muy difícil. Yo quiero lo más difícil. No decimos eso, ¿verdad? Caleb sí. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre tan fuerte, tan grande en Dios? No, porque confió en Dios. Y hermanos, ¿saben qué? Es el mismo Dios. Tú puedes aún pedir por pruebas más difíciles en tu vida con confianza, porque tienes fe en Dios. Eso no hacemos, porque no queremos más pruebas y no queremos pruebas más difíciles. La persona que sigue a Dios con todo su corazón, confía tanto en Dios que puede decir, dame ese monte, porque allí están los gigantes. Caleb está dependiendo de Dios porque dice en la última parte del versículo, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ahora, leemos esta palabra quizá y nos confundimos porque no comunica bien lo que el texto quiere decir. No está diciendo Caleb, pues tal vez Dios me va a ayudar, pero no estoy seguro. Se traduce otra traducción aquí, sin embargo. Es que no es duda aquí, es confianza. Yo sé que Jehová va a estar conmigo y me va a ayudar a echar fuera esos enemigos. La idea aquí es que estaba dependiendo de Dios. Caleb no dijo, ya tengo 85 años, yo estoy tan fuerte como hace 45 años, yo lo puedo hacer. Caleb dijo, si Dios quiere ayudarme, lo puedo hacer. La actitud de humildad, pero de confianza. Como éramos nosotros, ¿verdad? Si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. Entonces vemos que Caleb creyó, Caleb confió con todo su corazón. Caleb podía seguir a Dios con todo su corazón porque confió en Dios con todo su corazón. Y Caleb podía confiar en Dios con todo su corazón porque tenía sus ojos fijados en Dios y no en las circunstancias. Caleb sabía que Dios era más grande que cualquier enemigo o ciudad fortificada. Y Caleb aquí muestra que sus palabras hace 45 años no eran solamente palabras. Aquí está probando lo que he dicho por sus acciones. Porque vemos aquí que las cosas no habían mejorado en los últimos 45 años. Las ciudades todavía estaban fortificadas. Los anaseos, esos gigantes, todavía estaban. Y vamos a ver, Caleb tiene que pelear. Así que aprendemos que la fe en Dios no quita los obstáculos. La fe en Dios no quita el enemigo. La fe en Dios no quita el problema. Pero la fe en Dios nos da una perspectiva diferente.
que confiando en Él podemos en la victoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no es un lema para atletas, sino una verdad para nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Es la confianza de que si Dios nos ha llamado a hacer algo, va a darnos la capacidad para hacerlo. Si Dios te ha puesto en la batalla, no hay ningún enemigo ni situación demasiado grande para ti. Si tú sigues a Dios de esta manera, confiando plenamente en sus promesas, ¿tú tienes fe? ¿O vives en miedo constante de las circunstancias? Pues fíjense, Dios no te ha prometido quitar los gigantes en tu vida. Dios no ha prometido quitar tus pruebas. Pero ha prometido estar contigo en la batalla. Ese tipo de fe, una fe que confía en las promesas de Dios y ayuda a las personas a seguir a Dios con todo su corazón, es una fe entonces que se basa en la palabra de Dios y no en las circunstancias ni en las emociones. Ustedes saben, nosotros tendemos a mostrar más o menos fe dependiendo de cómo nos sentimos en el día, ¿verdad? Si nos sentimos bien y las cosas más o menos van bien, tenemos mucha fe. Si no nos sentimos bien un día y las cosas no van como queremos, ya no tenemos fe. Pero no podemos vivir así, hermanos. No podemos basar nuestra fe en cómo nos sentimos. O en si podemos ver cómo va a funcionar la situación. Eso no es fe. Si no creemos porque no entendemos cómo puede funcionar, eso no es fe. Si no creemos hasta que podamos tener cada detalle bien arreglado y preparado, no es fe. Necesitamos enfocarnos en el objeto de nuestra fe, quien es Dios, quien es Cristo. Recordar lo que Él ha hecho y confiar en Él y no en las circunstancias. Aquí Caleb recordó lo que Dios le había prometido en el pasado. Y basado en la promesa de Dios en el pasado, él creyó en la respuesta actual. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por ti en el pasado? Primero te salvó, si eres cristiano, si eres hijo de Dios. Pero después Él te ha bendecido cada día después de tu salvación con muchísimas bendiciones, muchísimos beneficios de ser hijo de Dios. No te va a abandonar ahora. No te desanimes porque la situación es difícil o hasta parece imposible. Y eso no es cuestión de ser más optimista en vez de ser pesimista. No tiene que ver con eso. Es cuestión de creer en Dios en vez de en ti mismo. Es creer en Dios en vez de confiar en tus circunstancias. Es creer en Dios aunque las circunstancias parecen ir en contra de ti. Estamos en una fe que persevera, una fe que espera. Caleb tenía que esperar 45 años. Pero nunca dejó de confiar en las promesas de Dios. Entonces tal vez tienes que esperar. Y mucho tiempo, yo no sé. Pero Dios ha sido fiel y Dios va a continuar siendo fiel. Por eso podemos confiar en Él de todo corazón y seguirle con todo el corazón. En tercer lugar, vemos que un hombre que sigue a Dios con todo su corazón recibe la victoria de Dios. Aquí vimos que Caleb había seguido a Dios con todo su corazón, había confiado en Dios con todo su corazón, y cuando va para tomar la tierra que Dios le había prometido, tuvo éxito. Él había ido a la parte más difícil de la tierra, un monte, no estaban los anaseos en sus ciudades grandes y fortificadas. Pero puesto que siguió a Dios con todo su corazón, Dios le dio la victoria. Lo vemos en el capítulo 14, versículos 13 a 15, de manera implícita. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Dice que Hebrón vino a ser heredad de Caleb hasta hoy, hasta el momento de la escrita de Josué. Entonces vemos que sí ganó la victoria. También él podía cambiar el nombre de la ciudad, que significa que había conquistado la ciudad. Y vemos más explícitamente su victoria en capítulo 15, versículos 13 y 14.
Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Entonces Caleb confió en Dios, recibió la victoria, pero también tenía que hacer su parte. Así como hace 45 años, aquí actúa en fe, siguiendo a Dios completamente. Eche de allí, dice, los 3 hijos de Anac, 3 gigantes. Él conquistó la ciudad nombrada por tal vez el más grande entre los gigantes. Otra vez capítulo 14, versículo 15. El nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra descansó de la guerra. Entonces, Kiriat Arba, nos dice, significa ciudad de Arba. ¿Quién era Arba? Nos dice, un hombre grande entre los anaseos. Fíjense, era considerado un hombre grande entre una raza de gigantes. Y Caleb o le venció a él, o por lo menos a su ciudad, cambió su nombre, mostrando su victoria. Los espías, hace 45 años, habían tenido tanto miedo de esos hombres. Pero cuando Caleb entró en el poder de Dios, destruyó hasta el más grande y fuerte de los anaseos. Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque le siguió con todo su corazón. Si tiene que pelear, tiene que hacer su parte en la batalla, y nosotros también seguimos a Cristo, ya tenemos la victoria, es nuestra, toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús. Tenemos que pelear, batallar cada día para la victoria diaria. Por favor, entiendan. Aunque como cristiano Dios te da la victoria final, la victoria espiritual, Dios no da la victoria en la vida diaria a personas perezosas. Dios no da la victoria en la vida diaria a personas que no quieren esforzarse a formar buenos hábitos y hacer sacrificios para poner a Dios en primer lugar. Si queremos la victoria que es nuestra en la vida diaria, necesitamos seguir a Dios completa, fielmente, con todo el corazón y hacer nuestra parte en la batalla. Y finalmente vemos que un hombre que sigue a Dios con todo su corazón deja un buen ejemplo para su familia. Eso vemos en la última parte de la historia de Caleb, en versículos 15 a 19 del capítulo 15. De aquí subió contra los que moraban en Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y él respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Entendemos que hay diferencias entre esos días y hoy en día en cuanto a los padres con sus hijas y el tema del matrimonio, por supuesto. Pero a veces leemos eso y pensamos, qué malo para Caleb, ofreciendo a su hija a cualquier hombre. Pero no, me gusta mucho el comentario de un pastor hace unos siglos quien dijo, esta oferta hecha por Caleb era un incentivo a la valentía. Sabía que solamente un hombre de fe y valor atacaría un lugar así. Es decir, vemos que Caleb quería lo mejor para su hija. Quería que se casara con un hombre digno, un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre con quien estaba Dios. El tomar la ciudad no era fácil para Otoniel, ese hombre quien se casó con la hija de Caleb. Parece que esa ciudad había sido conquistada por Israel antes, pero después retomado por los enemigos. Así Otoniel tiene un gran trabajo, tiene que tener fe y confiar en Dios y hacerlo en el poder de Dios. Esa iba a ser una lección muy importante para Otoniel, porque ustedes reconocen el nombre. Otoniel era el primer juez de Israel, Jueces 3. Entonces Otoniel sin duda le ayudó a él tener el ejemplo de su suegro, esa experiencia para después poder juzgar a Israel. Entonces podemos ver aquí la influencia que Caleb tuvo en su propia familia.
Cuando siguió a Dios con todo su corazón, no solamente resultó en bendiciones para él, sino también para su familia. Vemos aquí la hija de Caleb, una persona de valentía y fe, pidiendo a su padre por más, dame fuentes de agua también. Pues, ¿cómo es tu ejemplo para tu familia? ¿Cómo influencias a tu familia? ¿Para bien o para mal? Me dirijo específicamente a los padres de familias aquí, esposos y padres. Si tú sigues a Dios con todo tu corazón, vas a ver buenos resultados en tu familia. Pero si no sigues a Dios con todo tu corazón, si otras cosas y otras personas tienen la prioridad en tu vida en vez de Dios y su reino, ¿por qué esperas que tus hijos serán diferentes? O tu esposa, o quien sea. También se aplica a madres solteras, o si eres el único salvo en tu familia. Cuando seguimos a Dios con todo el corazón, hay buenos resultados también en la familia, pero cuando no seguimos a Dios con todo el corazón, cuando otras cosas son más importantes, hay consecuencias negativas para nuestras familias. Entonces vemos aquí en esta historia un ejemplo de que el hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente con todo su corazón. Una persona así obedece a Dios aún ante la tentación de no ser fiel, confía en las promesas de Dios, recibe la victoria de Dios y deja un buen ejemplo para su familia. Antes de concluir, no debemos ignorar el aviso que encontramos en el último versículo del capítulo 15. El peligro cuando uno no sigue a Dios con todo su corazón. Vamos a ver Josué 15, versículo 63. Después de leer de todos los lugares que eran para Judá, que sí conquistaron, leemos al final: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. No es la primera vez que hemos visto este problema y no es el último tampoco. Y el capítulo 15 nos muestra que Judá recibió mucha herencia como la tribu más importante. Leemos todos los lugares. Pero ellos no cumplieron completamente con lo que Dios les había mandado. Ellos no siguieron a Dios completamente con todo el corazón, de manera completamente fiel, sino que no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en parte de su territorio. Es el aviso entonces. Las consecuencias cuando no seguimos a Dios con todo el corazón. Cuando permitimos que el pecado habite en nosotros, cuando seguimos viviendo conforme a lo que nosotros pensamos o conforme a como nosotros nos sentimos, eso no va a funcionar, además es muy peligroso. Ahora, por un punto de ánimo, más adelante David va a hacer lo que Judá no podía hacer aquí. Más adelante David va a echar fuera a los jebuseos y empezar a usar Jerusalén como la ciudad real. Aquí nos apunta a Cristo, porque Él es el único que puede ganar la victoria completa sobre el enemigo. Fíjense lo que estoy diciendo. Aquí los de Judá no podían tener la victoria completa hasta que su rey lo hiciera más adelante. Y nadie en este mundo tampoco puede vencer el enemigo en su propia fuerza hasta que el Rey de Reyes lo haga por él. Cristo murió, resucitó, venció el poder del enemigo. Y la única manera en la cual podemos vencer el pecado y la muerte es en Él, no nosotros mismos. Entonces, el hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente con todo su corazón. ¿Tú eres así? ¿Tú sigues a Dios con todo tu corazón? Pues por supuesto, la respuesta honesta es no. Nadie sigue a Dios completamente, ni Caleb. Entendemos que aquí se refiere a lo que caracterizó su vida, pero Caleb tampoco era perfecto. Tú y yo tampoco. No siempre obedecemos a Dios. Muchas veces permitimos que el temor nos controle, el ataque de otros nos detenga. No siempre confiamos en Dios. Muchas veces andamos por vista, no por fe. Queremos que todo sea arreglado antes de continuar. Queremos saber lo que va a pasar en vez de vivir en fe. No siempre somos buenos ejemplos para nuestras familias. Muchas veces lo opuesto. Entonces, ¿qué necesitamos?
¿Esforzarnos mucho más? No, necesitamos confiar en aquel quien sí siguió a Dios con todo su corazón perfectamente. Y no me refiero a Caleb. La aplicación de esta historia no es sé como Caleb, sigue a Dios como Caleb lo hizo. Eso no es la aplicación. La aplicación más importante de esta historia es fijar los ojos en el único quien siguió a Dios con todo su corazón todo el tiempo que vivía aquí en este mundo, quien confiaba completamente en Dios, quien ganó la victoria y dejó un ejemplo para nosotros para seguir. La aplicación más importante es fijar los ojos en Cristo y seguir su ejemplo. Cristo siguió a su Padre con todo su corazón, cumplió perfecta y plenamente la voluntad de su Padre, cada mandamiento, y por eso ganó la victoria por nosotros cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Necesitamos al mayor Caleb, es una persona mayor que Caleb. Necesitamos a Cristo, primero para la salvación. Tú necesitas a alguien quien hizo lo que tú no puedes hacer. Porque Dios requiere que todos le sigan de manera perfecta, sin quebrantar ningún mandamiento. Dios requiere una obediencia perfecta para la salvación. Pero cada persona honesta tiene que admitir que no es perfecta, que no obedece perfectamente a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Dios, tienes que cambiar tus requisitos por mí porque no puedo cumplirlos. Dios no puede cambiar sus requisitos. Porque Dios no puede cambiar. Entonces, para que tú seas salvo, alguien tiene que seguir a Dios con todo su corazón, amar a Dios perfectamente, obedecerle perfectamente, o tú o otra persona. Ahora, tú no puedes, entonces necesitas otra persona. Y el único quien lo hizo es Cristo. Él obedeció perfectamente. Él sufrió la ira de su Padre. Solamente Él te puede dar el perdón de tus pecados. Por cada pecado que has cometido, que cometes o que cometerás, Cristo vivió perfectamente. Cristo murió por todos los pecados de su pueblo y nos da una justicia perfecta. Es lo que tú necesitas. Mientras pensamos en el tema de la salvación, es muy interesante aquí pensar en la genealogía de Caleb. Porque encontramos a Caleb aquí en cuanto a la herencia de la tribu de Judá, pero Caleb era hijo de un cenezeo. Tenemos aquí Caleb, hijo de Jefone cenezeo. Es decir, originalmente no era un judío, era de otra nación. En algún momento alguien, tal vez su propio padre, se convirtió y se juntó con la nación de Israel. Pero vemos que Caleb no recibió nada aquí debido a su familia o nación, solamente porque siguió a Dios, porque creó en Dios, porque confió en Dios y Dios le salvó y le hizo para su pueblo. Y creo que es importante porque nos enseña que Dios puede salvar a cualquiera. Alguien que puede decir, bueno, pastor, eso está muy bien, pero yo no puedo seguir a Dios con todo mi corazón. Yo no puedo ser salvo porque nunca he querido nada que ver con Dios. He sido muy malo en contra de Él. Yo nunca he estado en ninguna iglesia. Yo no soy como ustedes. Yo no sé qué hacer. Dios te puede salvar a ti también. Dios puede salvar a cualquiera. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, Dios puede salvar a cualquier persona. Dios te puede salvar. Y después, algo como cristianos, cuando hacemos la pregunta, ¿seguimos a Dios con todo el corazón? La respuesta es claro que no. ¿Pero cómo debemos responder entonces? En dos maneras. Primero, sí esforzándonos. Sí necesitamos cambiar los hábitos y poner a Dios en primer lugar. Decimos que Él está en primer lugar, ¿verdad? Pero muchas veces no lo es. Seguimos a Dios con parte del corazón. Seguimos a Dios parcialmente. Pastor, ve a la iglesia, ¿qué más quieres? No lo que yo quiero, es lo que Dios quiere y requiere de ti. Tenemos que seguir a Dios con todo el corazón, pero no intentes hacerlo en tus propias fuerzas porque no puedes. Confía en Dios, en sus promesas, en su poder, para seguirle de todo corazón. Que Dios nos ayude como iglesia a seguir a Dios así, fielmente y con todo el corazón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos
Primero, por lo que Cristo hizo por nosotros, que cumplió la ley y te obedeció perfectamente para que podamos tener la vida eterna, para que podamos tener como nuestra meta y nuestro propósito seguirte con todo el corazón. Solamente podemos por Cristo. Debemos primero, por cualquier persona aquí que todavía no es cristiano, que no es salvo, que o no entiende o no piensa que puede, está resistiendo. Te pedimos, Señor, que hoy puedes mostrarle que puede ser salvo, que puede tener el perdón de sus pecados solamente confiando en Cristo para su salvación. Y ayúdanos como tus hijos a no desanimarnos cuando pensamos en esta pregunta, si seguimos a Dios con todo el corazón, sino esforzarnos, cambiar las prioridades, cambiar los hábitos en la vida para hacerlo confiando en ti, no basado en nuestros esfuerzos, no porque pensamos que somos fuertes, sino por lo que tú has prometido y por lo que Cristo ha hecho. Porque oramos en su nombre y confiando en su poder. Amén.